Me llamo María y a los 34 años jamás pensé que me convertiría en viuda. Hace 3 meses perdí a Ricardo, mi esposo de 11 años, por un aneurisma repentino. Apenas unos días después de su funeral, me arrastré al primer cumpleaños de mi sobrino Diego, donde mi hermana Carmen soltó una bomba. Anunció que Diego era en realidad hijo de Ricardo, mostrando a todos un testamento que reclamaba la mitad de mi casa de 800.000 euros. Lo que ella no sabía era por qué apenas podía contener la risa. Si estás viendo esto desde algún lugar donde los dramas familiares te tocan de cerca, tómate un momento para dar like y suscribirte. Créeme, querrás escuchar cómo manejé lo que vino después. Ricardo y yo nos conocimos hace 12 años en una subasta benéfica para niños con cáncer en Madrid. Yo trabajaba como voluntaria, ayudando a organizar los objetos de la subasta silenciosa cuando empujó más que todos por un cuadro que había estado admirando toda la noche. Era una acuarela del skyline madrileño al atardecer. Naranjas y violetas vibrantes fundiéndose en el Manzanares. Después de ganar, caminó directamente hacia mí y me lo entregó. Me di cuenta de que lo habías estado mirando toda la noche, dijo con una sonrisa que hacía brillar sus ojos verdes. Creo que te pertenece. Así era Ricardo. Atento, observador y generoso hasta el extremo. Me enamoré rápida e intensamente. Tuvimos nuestra primera cita la noche siguiente, y se sintió como si nos conociéramos de toda la vida. Era abogado corporativo, brillante pero humilde, el tipo de hombre que recordaba los nombres de los meseros y hacía preguntas genuinas sobre sus vidas. 8 meses después de conocernos, me pidió matrimonio en el Retiro con el verdadero skyline reflejando el cuadro que nos había unido. Compramos nuestra casa victoriana en Malasaña poco después de nuestro primer aniversario. Era un desafío financiero a 800.000 euros, pero Ricardo acababa de ser nombrado socio en su bufete, y yo me estaba haciendo una reputación sólida como interiorista. La casa necesitaba trabajo, pero tenía buena estructura, techos altos y un pequeño jardín trasero donde imaginaba a futuros hijos jugando. Esos niños nunca llegaron, no por falta de intentos. Durante años planificamos y esperamos. Luego vinieron los doctores, las pruebas, los procedimientos. 4 rondas de fertilización in vitro que agotaron nuestros ahorros y nuestro espíritu. Todavía recuerdo el último intento fallido, el viaje silencioso de regreso de la clínica. Ricardo extendiendo la mano a través de la consola central para tomar la mía, ninguno de nosotros hablando porque ambos sabíamos que era el final de ese camino. Aún podemos tener una vida hermosa, dijo Ricardo esa noche mientras nos sentábamos en nuestro columpio del porche. Tú y yo. Eso es suficiente. Y lo decía en serio. Lentamente reconstruimos nuestros sueños. Viajamos. Nos sumergimos en nuestras carreras. Renovamos la casa habitación por habitación hasta que se convirtió en la casa de muestra que siempre había imaginado. Ricardo apoyó mi negocio cuando decidí lanzar mi propia firma de diseño de interiores. Nuestra vida estaba llena, aunque diferente a lo que habíamos planeado inicialmente. Mi hermana menor, Carmen, siempre estuvo en la periferia de nuestra felicidad. 4 años menor que yo, a los 30, siempre había sido la niña rebelde de la familia. Mientras yo estudiaba diseño y construía un negocio, ella saltaba entre trabajos y relaciones. Nuestros padres se preocupaban constantemente por ella, lo que se traducía en hacer excusas por su comportamiento y rescatarla repetidamente de problemas financieros. Carmen y yo teníamos una relación complicada desde la infancia. Era innegablemente hermosa con el tipo de encanto natural que atraía a la gente hacia ella. Pero siempre había una corriente subyacente de competencia de su parte. Si yo lograba algo, ella necesitaba superarme. Cuando comencé a salir con Ricardo, de repente se interesó en estudiantes de Derecho. Cuando compramos nuestra casa, se quejó durante meses sobre su apartamento, buscando que nuestros padres la ayudaran a mejorar. Era agotador,
pero Ricardo me animaba a mantener la relación. Es tu única hermana, me recordaba. La familia es importante. Hace 2 años, Carmen comenzó a salir con Javier, un camarero que conoció mientras salía con amigas. Era guapo de una manera ruda con tatuajes cubriendo sus brazos y una moto que nuestros padres desaprobaban. Su relación parecía volátil desde afuera, con rupturas dramáticas y reconciliaciones apasionadas. Luego vino el anuncio del embarazo en la cena de Navidad del año antes de que Ricardo muriera. Era inesperado, por decir poco. Carmen nunca había expresado interés en tener hijos. De hecho, había comentado frecuentemente que mi deseo de hijos era ceder a las expectativas sociales. Sin embargo, ahí estaba anunciando su embarazo con lágrimas teatrales y declaraciones sobre el milagro de la vida. Sentí la punzada familiar de los celos. Después de todas nuestras luchas, todo nuestro dolor, Carmen había logrado accidentalmente lo que desesperadamente habíamos querido. Pero reprimí esos sentimientos. Estaba genuinamente feliz por ella, y estaba determinada a ser la mejor tía posible para su hijo. Diego nació saludable, pesando 3,8 kilos. Estuve en el hospital con flores y una manta tejida a mano en la que había trabajado durante meses. Carmen parecía abrumada por la maternidad desde el principio, a menudo llamándome y llorando por los cólicos de Diego o su agotamiento. Me involucré tanto como pude, a veces cuidando a Diego toda la noche para que ella pudiera dormir. Ricardo estaba menos involucrado con Diego que yo. En retrospectiva, pensé que podría ser doloroso para él formar vínculos con un bebé que no era nuestro debido a nuestras propias luchas contra la infertilidad. Siempre era amable cuando Carmen traía a Diego, pero mantenía cierta distancia que nunca cuestioné en ese momento. Luego llegó esa terrible mañana de martes. Ricardo se quejó de dolor de cabeza antes de irse al trabajo. Le sugerí que se quedara en casa, pero tenía una reunión importante con un cliente. Solo es migraña, insistió besándome para despedirse. Te llamaré después de la reunión. Esa llamada nunca llegó. En su lugar, recibí una del hospital. Cuando llegué, ya se había ido. Aneurisma cerebral, dijeron. No se habría podido hacer nada. Tenía 36 años. Los días siguientes pasaron en una niebla de arreglos y dolor. Carmen estuvo extrañamente ausente durante la mayor parte, enviando mensajes de texto alegando que Diego estaba enfermo o que no podía conseguir niñera. Cuando apareció en el funeral, se quedó brevemente, manteniéndose apartada y yéndose antes de la recepción. Estaba demasiado entumecida por el dolor para pensar mucho en ello en ese momento. Una semana después de enterrar a Ricardo, llegó el primer cumpleaños de Diego. Lo último que quería hacer era asistir a una fiesta infantil, pero las obligaciones familiares me presionaban. Ricardo habría querido que fueras, insistió mi madre durante una de sus llamadas diarias de verificación. Siempre decía que la familia era lo primero. Así que me encontré manejando hacia la pequeña casa de alquiler de Carmen en Vallecas, un regalo envuelto en el asiento del pasajero y ojeras bajo mis ojos que ninguna cantidad de corrector podía ocultar. Apenas había dormido desde que murió Ricardo, pasando noches mirando su lado vacío de la cama, alcanzando una calidez que ya no estaba allí. Me estacioné detrás de una fila de autos y respiré profundamente varias veces antes de tomar el regalo y entrar. Nadie debería tener que fingir felicidad tampoco después de perder a su esposo, pensé. Pero puse una sonrisa y toqué la puerta. La amiga de Carmen, Isabel, la abrió, sus ojos se ensancharon ligeramente al verme. «Ay, María, llegaste», dijo, su voz extrañamente tensa. Echó un vistazo por encima del hombro antes de hacerse a un lado. «Pasa. Todos están en el patio trasero». La pequeña casa estaba decorada con globos azules y serpentinas. Una pancarta que decía «Feliz primer cumpleaños Diego» se extendía por la pared de la sala.
Noté un grupo de personas que no conocía agrupadas en la cocina, susurrando. Se callaron cuando pasé, sus ojos siguiéndome. En el patio trasero, más invitados se paraban en pequeños grupos, vasos de plástico en la mano. Divisé a mis padres sentados incómodamente en una mesa de picnic, luciendo molestos. Mi padre se levantó cuando me vio, el alivio lavando su rostro. María, dijo, abrazándome. No estábamos seguros de que vinieras. Por supuesto que vine, respondí, poniendo el regalo en la mesa designada. ¿Dónde está el cumpleañero? Con Carmen, dijo mi madre, sin mirarme directamente a los ojos. Deberían salir pronto para el pastel. Me mezclé incómodamente, aceptando condolencias y evadiendo preguntas sobre cómo me las estaba arreglando. Todos parecían nerviosos, las conversaciones se detenían abruptamente cuando me acercaba. Lo atribuí a que la gente no sabía cómo actuar alrededor de una viuda recién hecha. Después de 30 minutos incómodos, Carmen emergió de la casa cargando a Diego en su cadera. Llevaba un vestido nuevo que nunca había visto, su cabello recién con mechas. Diego se veía adorable en una pequeña camisa abotonada y corbatín, sus gorditas piernas pateando de emoción por toda la atención. Carmen apenas me reconoció mientras ponía a Diego en su silla alta. Parecía energizada, casi mareada, moviéndose por el patio con una confianza inusual. Golpeó una cuchara de plástico contra su vaso, llamando la atención de todos. Gracias a todos por venir a celebrar el día especial de Diego, comenzó, su voz llevándose por el patio. Este último año ha estado lleno de sorpresas y desafíos, como muchos de ustedes saben. Los invitados intercambiaron miradas. Mi madre de repente se interesó mucho en sus zapatos. He estado guardando un secreto, continuó Carmen, poniendo una mano en la cabeza de Diego. Uno que ya no puedo ocultar, especialmente después de eventos recientes. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo estaba muy mal. Diego no es hijo de Javier, anunció, sus ojos encontrando los míos a través del patio. Es de Ricardo. El mundo pareció detenerse. Escuché jadeos a mi alrededor, sentí a mi padre tensarse a mi lado, pero todo era ruido de fondo comparado con el zumbido en mis oídos. El esposo de María y yo tuvimos una breve aventura hace 2 años, continuó Carmen con voz firme y ensayada. Fue un error, un momento de debilidad para ambos. Nunca quisimos lastimar a nadie, pero estas cosas pasan. Me quedé congelada, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Mi hermana estaba afirmando que había dormido con mi esposo. Que su hijo, el sobrino que había cuidado amorosamente, era en realidad el hijo de Ricardo. Era tan absurdo que casi me río en voz alta. Carmen no había terminado. Rebuscó en su bolso y sacó un documento doblado. Ricardo sabía la verdad sobre Diego. Antes de morir, actualizó su testamento. Levantó el papel. Quería que su hijo fuera provisto. Este testamento establece que la mitad de la casa que Ricardo y María poseían debe ir a Diego como su hijo biológico. Todos los ojos en el patio se volvieron hacia mí. Podía ver la lástima, la curiosidad morbosa, la incomodidad. Mis padres lucían golpeados, mi padre medio levantándose como si no estuviera seguro de intervenir. Y luego, para sorpresa de todos, incluyendo la mía, sentí una sonrisa tirando de mis labios. No una sonrisa feliz, sino el tipo que viene cuando algo es tan indignantemente falso que se vuelve casi cómico. Presioné mis labios juntos, tratando de contener la risa inapropiada que borboteaba dentro de mí. Ya veo, dije finalmente, mi voz calmada y pareja. Tomé un sorbo de agua para ganar tiempo, empujando hacia abajo el impulso de reírme en la cara de mi hermana. ¿Puedo ver este testamento, Carmen? Su expresión confiada vaciló ligeramente. Claramente no había esperado esta reacción.
Lentamente, se acercó y me entregó el documento, una página mecanografiada con lo que parecía la firma de Ricardo en la parte inferior. Lo escaneé rápidamente, notando inconsistencias inmediatamente. El lenguaje formal estaba todo mal, nada como los documentos legales que había visto a Ricardo traer a casa. Y la firma, aunque similar a la de Ricardo, era claramente falsificada. El trazo de conexión entre la R y la Y estaba mal. El flourish final demasiado pronunciado. Doblé el papel cuidadosamente y se lo devolví. Gracias por compartir esto conmigo. Creo que necesito oírme ahora. ¿Eso es todo?, preguntó Carmen, la confusión evidente en su voz. ¿No vas a decir nada más? No ahora, respondí tranquila, recogiendo mi bolso. Este es el día de Diego. Podemos discutir esto en privado más tarde. Me despedí de mis padres conmocionados, prometiendo llamarlos pronto. Mientras caminaba hacia mi auto, podía escuchar los murmullos detrás de mí, la atmósfera de fiesta completamente destrozada. Una vez en mi auto, a salvo de la vista, finalmente dejé salir la risa que había estado amenazando con escapar. Comenzó pequeña, luego creció hasta que las lágrimas corrían por mi cara. No lágrimas de alegría, sino una extraña mezcla de dolor, ira e incredulidad ante la audacia de mi hermana. Porque había algo que Carmen no sabía. Algo que Ricardo y yo nunca habíamos compartido con nadie. Algo que hacía su mentira elaborada no solo hiriente, sino imposible. La verdad sobre Ricardo y Carmen comenzó hace 3 años, mucho antes de que Diego fuera siquiera concebido. Habíamos invitado a mi hermana a cenar para celebrar su nuevo trabajo en una empresa de marketing, su empleo más largo hasta la fecha. Ricardo había preparado su famosa paella, y habíamos abierto una buena botella de Rioja. Era una noche agradable hasta que me disculpé para tomar una llamada de trabajo de un cliente que tenía una emergencia de diseño. La llamada duró más de lo esperado, casi 20 minutos ayudando a un cliente adinerado a colgar obras de arte correctamente. Cuando regresé al comedor, la atmósfera había cambiado. Ricardo parecía incómodo, y Carmen estaba sentada mucho más cerca de él de lo que la había dejado, su mano en su brazo, riéndose de algo que no había escuchado. No pensé nada de ello en ese momento. Carmen siempre había sido afectuosa, y el vino había estado fluyendo libremente. Pero más tarde esa noche, mientras nos preparábamos para la cama, Ricardo parecía preocupado. «Hay algo que necesito decirte», dijo sentándose en el borde de nuestra cama, «y no quiero que cause problemas entre tú y tu hermana, pero tampoco quiero guardar secretos de ti». Explicó que mientras estaba al teléfono, Carmen le había hecho insinuaciones. Nada dramático, solo comentarios inapropiados sobre lo afortunada que era de tenerlo, seguidos de una sugerencia de que él merecía a alguien que pudiera realmente apreciarlo. Cuando la rechazó, ella se rió diciendo que era una broma, diciendo que yo era demasiado sensible si él pensaba que hablaba en serio. Estaba herida pero no totalmente sorprendida. Carmen siempre había empujado límites. Decidimos dejarlo pasar como un incidente aislado, algo causado por el vino y su mentalidad competitiva usual. Pero no fue aislado. Durante los meses siguientes, Carmen encontraba formas de tocar a Ricardo cada vez que yo no estaba mirando, enviaba mensajes de texto que caminaban la línea entre amistoso y coqueto, y una vez apareció en su oficina sin invitación, invitándolo a almorzar. Cada vez, Ricardo mantenía límites gentil pero firmemente y me lo decía inmediatamente después. Después del incidente de la oficina, confrontamos a mis padres sobre el comportamiento de Carmen. No fue bien. Sugirieron que Ricardo estaba malinterpretando gestos amistosos y que Carmen solo lo admiraba como a un hermano. Mi madre incluso sugirió, con buenas intenciones pero juicio terrible, que tal vez Ricardo se sentía halagado por la atención y estaba exagerando la situación. Esa noche, Ricardo y yo tomamos una decisión. Crearíamos distancia de Carmen sin causar una ruptura familiar.
Declinamos invitaciones que la incluyeran, nos aseguramos de nunca estar solos con ella, y Ricardo bloqueó su número en su teléfono después de que envió un mensaje nocturno particularmente sugestivo. Luego vino el problema médico que lo cambió todo. Ricardo había estado experimentando dolor durante semanas antes de finalmente ver a un urólogo. El diagnóstico fue un varicocele, un agrandamiento de las venas dentro del escroto que requería cirugía. El procedimiento fue bien, pero hubo una complicación. El doctor recomendó una vasectomía durante la misma cirugía debido a la naturaleza extensiva del varicocele y el potencial de recurrencia. Fue una decisión difícil, especialmente dadas nuestras luchas pasadas contra la infertilidad, pero estuvimos de acuerdo en que era la elección correcta para la salud de Ricardo. La vasectomía se realizó 2 años antes de que Diego fuera concebido. Mantuvimos esta información médica privada. Incluso nuestros padres no lo sabían. Después de años de preguntas intrusivas sobre nuestro estatus sin hijos, habíamos aprendido a proteger nuestra privacidad alrededor de temas reproductivos. Las únicas personas que lo sabían eran Ricardo, yo y los doctores de Holanda. Después de la cirugía, mientras Ricardo se recuperaba, hizo una predicción que parecía para mí que ese momento. Carmen no terminaba, sentado en nuestro jardín con una bolsa de drogas completamente positiva. Tengo la sensación de que podría encontrar algo más drástico algún día. Me reí, pero Ricardo hablaba en serio. La semana siguiente, programó una cita con nuestro abogado familiar, el licenciado Fernando Ruiz. Fui con él, escuchando mientras Ricardo detallaba el comportamiento de Carmen y su procedimiento médico reciente. El licenciado Ruiz recomendó documentar todo, las insinuaciones no deseadas, los registros médicos confirmando la vasectomía, incluso mensajes de texto y correos electrónicos de Carmen. Nunca sabes que podría volverse relevante, aconsejó el licenciado Ruiz. Mejor tener documentación y nunca necesitarla que desear tenerla después. Seguimos su consejo, creando un archivo de todo lo relacionado con la situación. Ricardo también actualizó su testamento apropiadamente a través de canales oficiales, asegurándose de que todo me llegara a mí en caso de su muerte. El licenciado Ruiz mantuvo copias de todos los documentos, y pusimos los originales en una caja de seguridad en nuestro banco. Solo por si acaso, había dicho Ricardo cuando cerramos la caja. Aunque planeo estar aquí para lidiar con el drama de Carmen por al menos otros 50 años. La mañana después de la fiesta de cumpleaños de Diego, fui directamente al banco. El gerente, que había conocido a Ricardo y a mí durante años, expresó sus condolencias mientras me llevaba a la bóveda. Me senté sola en la pequeña sala de visualización y abrí la caja que Ricardo y yo habíamos llenado con lo que él jocosamente llamaba nuestro kit de preparación para desastres. Adentro estaba exactamente lo que necesitaba: el testamento legítimo de Ricardo, notarizado y correctamente ejecutado, dejándome todo a mí, registros médicos detallando su vasectomía 2 años antes de la concepción de Diego, haciendo biológicamente imposible que él fuera el padre, un diario que Ricardo había mantenido documentando cada interacción inapropiada con Carmen, incluyendo fechas, horarios y citas exactas, copias impresas de mensajes de texto que ella le había enviado, una carta de nuestro abogado confirmando que había sido testigo del testamento legítimo de Ricardo y estaba disponible para verificar su autenticidad. Y en el fondo de la caja, un sobresellado con mi nombre escrito en la letra familiar de Ricardo. Con dedos temblorosos, lo abrí y comencé a leer. Mi querida María, si estás leyendo esto, algo me ha pasado y has necesitado acceder a estos documentos. Espero que sean muchos años desde ahora cuando seamos viejos y canosos y las travesuras de Carmen no sean más que un recuerdo distante del que nos riamos. Pero si no es así, si lo peor ha pasado y ella ha tratado de lastimarte en mi ausencia, por favor sabe que traté de prepararme para todas las posibilidades. Usa estos documentos para protegerte. Sé cuánto valoras la familia, cuán leal eres a quienes amas. Pero mereces estar protegida de aquellos que se aprovecharían de ese hermoso corazón tuyo.
Te amo más allá de las palabras, más allá del tiempo. Pase lo que pase, sabe eso. Ricardo. Las lágrimas corrieron por mi cara mientras leía sus palabras, sintiendo su amor y protección alcanzándome incluso después de la muerte. Mi esposo práctico y reflexivo había anticipado esto. No el escenario específico tal vez, pero la posibilidad de que Carmen pudiera tratar de usar su muerte para su ventaja. Cuidadosamente puse todo de vuelta en la caja excepto lo que necesitaba: copias de los registros médicos, el testamento legítimo y entradas selectas del diario. Luego llamé al licenciado Ruiz y programé una cita para esa tarde. La oficina del licenciado Ruiz estaba en una casa señorial renovada en el centro de Madrid, el tipo de lugar que respiraba dinero viejo y discreción. Solo había estado ahí un puñado de veces con Ricardo, pero la recepcionista me reconoció inmediatamente, su expresión suavizándose con simpatía. «Señora Herrera», dijo levantándose para saludarme. «El licenciado Ruiz la está esperando. Por favor, acepte mis condolencias por su pérdida». El licenciado Ruiz estaba en sus 60 con cabello plateado y gafas de lectura encaramadas al final de su nariz. Había sido el mentor de Ricardo cuando Ricardo se unió al bufete por primera vez, y habían mantenido una amistad cercana incluso después de que Ricardo se mudó a una práctica diferente. Se levantó cuando entré, viniendo alrededor de su escritorio para abrazarme brevemente. «María», dijo, gesticulando para que me sentara. Quedé devastado cuando supe de Ricardo. Era uno de los buenos. «¿Lo era?», acepté, mi voz quebrándose ligeramente. Y parece que también tenía razón sobre prepararse para lo peor con mi hermana. Expliqué lo que había pasado en la fiesta de cumpleaños, mostrándole el testamento falso que Carmen había presentado. El licenciado Ruiz lo examinó, su expresión volviéndose cada vez más preocupada. «Esta es una falsificación amateur», dijo finalmente. «El lenguaje está todo mal y la firma, aunque similar, nunca resistiría un análisis experto. Pero el hecho de que ella haya creado esto es profundamente perturbador». Le mostré los documentos de la caja de seguridad, los registros médicos confirmando la vasectomía de Ricardo, el testamento legítimo y el diario de Ricardo documentando el comportamiento de Carmen a lo largo de los años. «Ricardo no era nada sino minucioso», dijo el licenciado Ruiz revisando los materiales. «Estos registros médicos solos refutan su afirmación sobre la paternidad de Diego. La vasectomía se realizó 2 años antes de que el niño fuera concebido. Es biológicamente imposible que Ricardo sea el padre». «¿Qué debo hacer?», pregunté. «No quiero humillarla públicamente, pero no puedo dejar que tome la mitad de nuestra casa basándose en una mentira». El licenciado Ruiz se reclinó en su silla, considerando. «Primero, necesitamos más información. Recomiendo contratar a un investigador privado para indagar en la situación actual de Carmen. Probablemente hay una motivación más allá de la simple crueldad aquí. Las personas rara vez intentan fraude de esta naturaleza sin presión financiera». Recomendó al detective Miguel Santos, un exoficial de policía que ahora trabajaba como investigador privado, a menudo en casos para el bufete. Acepté, y el licenciado Ruiz llamó inmediatamente, explicando la situación en términos generales. El detective Santos llegó 1 hora después, un hombre fornido con acento madrileño y actitud directa. Tomó notas detalladas mientras explicaba la situación, haciendo preguntas puntuales sobre el historial de relaciones de Carmen y la situación financiera. Me di cuenta de cuán poco sabía realmente sobre las circunstancias actuales de Diego. Nos habíamos distanciado desde el nacimiento de Diego, con mis intentos de involucrarme con mi tía a menudo siendo rechazados o dados por sentado. «Necesitaré algunos días», dijo el detective Santos cuando terminé. «Mi enfoque preliminar estará en su situación financiera y relación con el verdadero padre del niño». «¿Hay algo más que pueda decirme sobre él?». Compartí lo poco que sabía sobre Javier, el camarero que Carmen estaba viendo cuando quedó embarazada.
Solo lo había conocido unas cuantas veces, y parecía desinteresado en las reuniones familiares. Según supe, todavía estaban juntos, pero ella rara vez lo menciona ya, dije. No estaba en la fiesta ayer, lo que pensé era extraño para el padre del cumpleañero. El detective Santos asintió, tomando otra nota. Es un buen punto de partida. Estaré en contacto pronto. 3 días después, el detective Santos llamó pidiendo una reunión en la oficina del licenciado Ruiz. Cuando llegué, ambos hombres estaban revisando documentos esparcidos por la mesa de conferencias. Señora Herrera, comenzó el detective Santos una vez que nos sentamos, he descubierto información preocupante sobre la situación de su hermana. Según su investigación, Carmen estaba en una situación financiera desesperada. Había acumulado más de 75.000 euros en deudas repartidas en tarjetas de crédito, préstamos personales y facturas médicas para Diego, quien había necesitado cirugía por un defecto cardíaco poco después del nacimiento. Su puntaje crediticio era pésimo, y había sido rechazada para 3 préstamos adicionales solo en el último mes. También enfrenta desalojo, continuó el detective Santos, deslizando un documento por la mesa. Esta es una copia del aviso que su arrendador presentó la semana pasada. Tiene hasta fin de mes para pagar 4 meses de renta atrasada o desocupar la propiedad. En cuanto a Javier, aparentemente había abandonado a Carmen y Diego poco después del nacimiento, mudándose a Valencia con una nueva novia. Pagaba una manutención mínima, apenas 200 euros al mes, e incluso eso irregularmente. También encontré estos, dijo el detective Santos, produciendo impresiones de mensajes de texto. Ha estado contando a amigas sobre sus planes de reclamar parte de su casa durante semanas. Los mensajes eran entre ella y una amiga llamada Isabel. Reconocí el nombre como la mujer que había abierto la puerta en la fiesta. Los mensajes eran condenatorios. La muerte de Ricardo es terrible, pero tal vez finalmente es mi oportunidad de obtener lo que merezco. Esa casa vale al menos 800.000 ahora. Si juego bien mis cartas, tendré un buen colchón para Diego y para mí. El testamento está casi listo. Mi amigo Álvaro es bueno con Photoshop y encontró una muestra de la firma de Ricardo en línea de una subasta benéfica. Se ve totalmente legítimo. María siempre ha sido la niña dorada. Es hora de que obtenga mi parte. Ella tuvo 11 años con un gran tipo. Lo menos que puede hacer es compartir la riqueza ahora que está muerto. Me sentí físicamente enferma leyendo la frialdad calculada de las palabras de mi hermana. Esto no era solo oportunismo. Era fraude premeditado diseñado para capitalizar mi dolor. Hay más, dijo el detective Santos gentilmente. Hice una verificación de antecedentes de Javier Morales, el verdadero padre. Tiene un historial de cargos de violencia doméstica de una relación previa y actualmente tiene una orden de arresto por manutención infantil impaga para otro niño en Andalucía. No es alguien que quisieras cerca de tu sobrino. Me senté en silencio atónito, tratando de procesar todo. Mi hermana no solo estaba desesperada. Estaba dispuesta a destruir la reputación de Ricardo y nuestro matrimonio para resolver sus problemas financieros. Y su elección de parejas había puesto a Diego en una situación potencialmente peligrosa. ¿Qué hago con todo esto?, pregunté, mirando entre el licenciado Ruiz y el detective Santos. No puedo simplemente exponer todo esto públicamente. Diego es inocente en todo esto. Sigue siendo mi sobrino. El licenciado Ruiz se quitó sus gafas, frotándose el puente de la nariz. Tiene varias opciones, María. Podríamos presentar cargos contra Carmen por intento de fraude y falsificación. Eso probablemente resultaría en penalidades criminales para ella, posiblemente incluso prisión dada la cantidad de dinero involucrada. O, continuó, viendo mi angustia, podríamos manejar esto privadamente. Confrontarla con la evidencia,
requerir que retire sus afirmaciones, y potencialmente elaborar un arreglo que proteja tanto a usted como al niño. Salí de la reunión con el corazón pesado y una carpeta llena de evidencia. Esa noche, llamé a mi terapeuta, la doctora Elena Vázquez, a quien había estado viendo desde la muerte de Ricardo, y programé una sesión de emergencia. En su oficina tranquila y llena de plantas, descargué toda la situación. Estoy tan enojada que apenas puedo ver derecho, admití. Pero Diego es solo un bebé. Nada de esto es su culpa. Y a pesar de todo, Carmen sigue siendo mi hermana. La doctora Vázquez escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales sobre mi relación con Carmen a lo largo de nuestras vidas. Parece que este patrón de competencia y manipulación ha existido desde la infancia, observó. La situación actual es una escalada, no una anomalía. ¿Qué haría usted?, pregunté desesperadamente. No puedo decirle qué decisión tomar, respondió. Pero diré que la compasión no significa permitir que la victimicen. Puede ser amable mientras establece límites firmes y consecuencias. Después de mucha reflexión, decidí un curso de acción. Confrontaría a Carmen privadamente con toda la evidencia, ofreciéndole una elección: enfrentar consecuencias legales potenciales por su fraude, o aceptar un compromiso que proveería para Diego mientras requería responsabilidad de ella. Con determinación renovada, llamé a Carmen a la mañana siguiente. Necesitamos hablar sobre el testamento, dije cuando contestó. ¿Puedes venir a mi casa mañana por la tarde? Solo tú, sin Diego. Sabía que entrarías en razón, respondió, sonando suficientemente satisfecha. Estaré ahí a las 2. Pasé la mañana preparándome para la visita de Carmen, organizando documentos en orden lógico y configurando dispositivos de grabación por consejo del licenciado Ruiz. España es un país de consentimiento de una sola parte, me había advertido. Así que puedes grabarla sin su permiso, pero es mejor pedirle permiso al inicio de tu conversación, enmarcándolo como una manera de asegurar que ambas tengan un registro de cualquier acuerdo alcanzado. A las 2 en punto exactamente, sonó el timbre. Respiré profundo, tranquilizándome antes de abrir la puerta. Carmen estaba en el porche, pulida en un atuendo nuevo, su confianza evidente en su postura. Entra, dije, llevándola a la sala donde había configurado 2 sillas frente a frente, una mesa de café entre ellas con una grabadora, vasos de agua y una carpeta de documentos. Espero que no te moleste si grabamos nuestra conversación. Parece prudente dada la naturaleza legal de lo que estamos discutiendo. Carmen dudó solo brevemente antes de asentir. Claro, lo que te haga sentir cómoda, aunque creo que esto puede ser bastante directo. Encendí la grabadora, declarando la fecha y hora y confirmando el consentimiento de Carmen para ser grabada. Luego me recliné, estudiando el rostro de mi hermana. Antes de que discutamos el testamento, me gustaría entender exactamente lo que afirmas que pasó entre tú y Ricardo. Carmen se lanzó a una historia bien ensayada sobre una supuesta aventura hace 2 años. Según su versión, ella y Ricardo se habían conectado durante un periodo cuando él y yo estábamos teniendo problemas, lo cual no era cierto. Afirmó que se habían encontrado varias veces en un hotel del centro, que Ricardo había confesado su infelicidad en nuestro matrimonio, y que Diego fue concebido durante esos encuentros. Siempre tuvo la intención de decírtelo, dijo, sus ojos abiertos con sinceridad practicada. Pero luego Diego nació con la condición cardíaca, y no quería agregar estrés a la situación. Sin embargo, prometió que proveería para su hijo. Escuché sin interrumpir, notando las inconsistencias en su cronología y los detalles que contradecían lo que sabía sobre el horario de Ricardo durante ese periodo. Cuando terminó, comencé a hacer preguntas. ¿En qué hotel se encontraron?, pregunté. El Palace, respondió rápidamente. ¿Y qué habitación recuerdas? Titubeó ligeramente. Era en un piso alto.
No recuerdo el número exacto. ¿Qué días de la semana se encontraban usualmente? Martes, a veces jueves. Cuando él te decía que trabajaba hasta tarde. Continué con preguntas cada vez más específicas. ¿Qué ordenaba Ricardo usualmente del servicio a la habitación? ¿Qué lado de la cama prefería? ¿Se duchaba antes o después? Detalles que solo alguien que hubiera estado realmente íntimo con Ricardo sabría. Carmen se volvió cada vez más nerviosa, sus respuestas volviéndose vagas o contradictorias. ¿Por qué importa todo esto? Finalmente explotó. El punto es que Diego es hijo de Ricardo, y el testamento prueba que Ricardo quería proveer para él. En realidad, dije calmadamente abriendo mi carpeta, ambas afirmaciones son demostrablemente falsas. Puse los registros médicos en la mesa entre nosotras. 2 años antes de que Diego fuera concebido, Ricardo tuvo una vasectomía siguiendo una cirugía por un varicocele. Fue completamente exitosa, confirmada por pruebas de seguimiento. Era físicamente imposible para él engendrar un hijo después de ese procedimiento. El rostro de Carmen se puso pálido. Levantó los registros médicos con manos temblorosas, escaneando el lenguaje clínico y las fechas. Estos podrían ser falsos, dijo débilmente. No lo son, respondí. Y el doctor de Ricardo está preparado para testificar sobre su autenticidad si es necesario. Pero eso es solo el comienzo. Luego produje el testamento legítimo, notarizado y apropiadamente archivado con el tribunal. Este es el testamento real de Ricardo, preparado por el licenciado Ruiz y atestiguado por 2 socios de su bufete. Como puedes ver, me deja todo a mí, sin mención de Diego. La confianza de Carmen se desmoronaba visiblemente, pero intentó recuperarse. Debe haberlo cambiado después de que éste fuera redactado. El testamento que tengo es más reciente. El testamento que tienes, dije uniformemente, es una falsificación. Una mala, debo agregar. El licenciado Ruiz ya ha identificado múltiples inconsistencias legales en el lenguaje, y la firma es claramente falsa. Crear un testamento fraudulento es un delito en España, punible con hasta 5 años de prisión. Continué metódicamente presentando evidencia, el diario de Ricardo documentando sus avances inapropiados, los mensajes de texto entre ella e Isabel discutiendo el plan, y finalmente, el reporte de la investigación del detective Santos detallando sus problemas financieros, aviso de desalojo y el abandono de Javier. ¿Sabemos todo, Carmen?, dije mientras se sentaba en silencio atónito. La pregunta ahora es ¿qué sigue? Por un largo momento, no habló. Luego, para mi sorpresa, comenzó a llorar. No las lágrimas teatrales que la había visto usar para manipular a nuestros padres, sino sollozos profundos que sacudían el cuerpo. No sabía qué más hacer, finalmente dijo entre jadeos. Voy a quedar sin hogar. Diego y yo estaremos en la calle en 2 semanas. Javier nos dejó sin nada. Las facturas médicas siguen llegando. Pensé. Si pudiera conseguir algo de dinero de la casa. ¿Así que decidiste destruir la reputación de Ricardo?, pregunté, mi voz endureciéndose. ¿Decirle a todos que me había engañado? ¿Falsificar documentos legales? Estaba desesperada, gritó, su tristeza convirtiéndose en ira. Tú tienes todo. Esta gran casa, un negocio exitoso, el respeto de todos. ¿Qué tengo yo? Un bebé con una condición cardíaca, 75.000 euros en deudas y un aviso de desalojo. Trata de tomar buenas decisiones en esa situación. Su estallido colgó en el aire entre nosotras. La honestidad cruda de ello, despojada de la manipulación y las mentiras, alcanzó algo en mí. No perdón, no todavía, pero tal vez entendimiento. Diego es hijo de Javier, ¿no es así?, pregunté más suavemente. Asintió, secándose los ojos.
Sí. Ricardo nunca me tocó. No así. Lo intenté con él hace años. Siempre me rechazaba inmediatamente. Era irritantemente leal a ti. ¿Y el testamento? Mi amigo Álvaro me ayudó a crearlo. Hace diseño gráfico y pensó que sería fácil falsificar una firma. Iba a usarlo para presionarte para que me dieras dinero. Nunca pensé que investigarías tan minuciosamente. Apagué la grabadora y me recliné, considerando mi próximo movimiento. Carmen me observaba nerviosamente, claramente esperando lo peor. Podría presentar cargos, dije finalmente. Lo que hiciste fue ilegal, sin mencionar cruel y calculado. Asintió miserablemente. Lo sé. Pero eso lastimaría a Diego, continué. Y a pesar de todo, es mi sobrino. Lo amo. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me estuviera mirando directamente a los ojos. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a decir la verdad a todos. Que mentiste sobre la aventura, que Diego no es hijo de Ricardo, y que falsificaste el testamento. Te vas a disculpar públicamente conmigo y con la memoria de Ricardo. ¿Y luego qué?, preguntó, su voz pequeña. Todavía nos van a desalojar. No he terminado, dije. A cambio de tu confesión completa y un acuerdo legal de nunca intentar algo como esto otra vez, te voy a ayudar a ti y a Diego. No dándote la mitad de mi casa, sino estableciendo un fideicomiso para la educación y necesidades médicas de Diego, y ayudándote a encontrar vivienda estable. Sus ojos se ensancharon. ¿Por qué harías eso después de lo que hice? No por ti, dije honestamente. Por Diego. Y porque Ricardo habría querido que ayudara a su sobrino, incluso si la madre de ese sobrino trató de destruir su reputación. Habrá condiciones, continué. Irás a terapia y consejería financiera. Mantendrás empleo estable. Y me permitirás ser parte de la vida de Diego para asegurar que esté siendo cuidado apropiadamente. Si violas cualquiera de estas condiciones, el apoyo se detiene inmediatamente. Carmen estuvo silenciosa por un largo momento, procesando todo. No merezco tu ayuda, finalmente dijo. No, acepté. No la mereces. Pero Diego merece un hogar estable y cuidado médico. Y yo merezco que la memoria de Ricardo permanezca intacta. Esta solución nos da a ambas lo que necesitamos. Después de más discusión de los detalles, Carmen aceptó mis términos. Nos encontraríamos con el licenciado Ruiz al día siguiente para formalizar el acuerdo, y haría su confesión pública en una cena familiar el siguiente fin de semana. Mientras la acompañaba a la salida, se detuvo en la puerta. Realmente lo siento, María. No solo por el testamento y las mentiras, sino por todo. Por los años de competencia y celos, por no ser la hermana que merecías. Lo sé, respondí. Y espero que la terapia te ayude a entender por qué tomaste estas decisiones. Diego merece una madre que sea emocionalmente saludable y honesta. ¿Crees que alguna vez me perdonarás?, preguntó. Consideré la pregunta cuidadosamente. No lo sé, respondí honestamente. Pero estoy dispuesta a ver a dónde nos lleva este nuevo camino. Por el bien de Diego, y tal vez algún día por el nuestro también. La cena familiar que organicé para el sábado por la noche fue tensa desde el principio. Mis padres llegaron temprano, mi madre trayendo su paella signature como ofrenda de paz. No sé de qué se trata esto, dijo mientras ponía el plato en mi mostrador de cocina, pero Carmen nos ha estado llamando llorando diciendo que la estás forzando a venir a algún tipo de reunión familiar. Solo espera hasta que todos estén aquí, respondí sirviendo una copa de vino. Esto necesita ser abordado una vez con todos presentes. A las 7, estábamos todos sentados alrededor de mi mesa del comedor, mis padres,
Carmen, sin Diego, que estaba con una niñera, y yo. El licenciado Ruiz me había aconsejado grabar esta conversación también, y una pequeña grabadora estaba en el centro de la mesa. Gracias a todos por venir, comencé después de explicar la grabación. Le he pedido a Carmen que comparta información importante con ustedes. ¿Carmen? Mi hermana lucía pálida e incómoda, su confianza usual en ninguna parte. Miró fijamente su plato mientras hablaba. Mentí sobre Diego siendo hijo de Ricardo, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Ricardo y yo nunca tuvimos una aventura. Diego es hijo de Javier, y falsifiqué el testamento que mostré en la fiesta de cumpleaños. Mis padres la miraron con shock. ¿Pero por qué harías tal cosa?, demandó mi padre. ¿Tienes idea de lo que esa afirmación le hizo a tu hermana, a la reputación de Ricardo? Carmen explicó su situación financiera desesperada, su voz ganando fuerza mientras detallaba las deudas crecientes, el abandono de Javier y el aviso de desalojo. Mientras hablaba, pude ver la expresión de mi madre cambiar de shock a simpatía. «Ay, mija», dijo cuando Carmen terminó. «¿Por qué no simplemente viniste a nosotros por ayuda? No necesitabas inventar mentiras tan terribles». ¿Me habrían dado 400.000 euros?, preguntó Carmen brutalmente. Porque eso es lo que habría obtenido si mi plan hubiera funcionado. La mitad del valor de la casa de María. Por supuesto que no podríamos haberte dado esa cantidad de dinero, dijo mi padre. Pero podríamos haber ayudado con la renta, al menos temporalmente. En lugar de eso, elegiste intentar defraudar a tu propia hermana mientras lloraba a su esposo. Sé que estuvo mal, admitió Carmen. María ya lo ha dejado abundantemente claro. Tiene evidencia para presentar cargos contra mí si quisiera. Mi madre se volvió hacia mí alarmada. No le harías eso a tu propia hermana, ¿verdad, María? Sentí un destello de frustración por su defensa inmediata de Carmen, incluso ahora. Podría, dije firmemente. Lo que hizo no fue solo inmoral, sino ilegal. La falsificación y el fraude son delitos. Pero es familia, insistió mi madre. Y tiene a Diego en quien pensar. Yo también soy familia, repliqué, mi voz elevándose ligeramente. Tu hija también, la que acaba de perder a su esposo y luego tuvo que defender su memoria contra falsas acusaciones de adulterio. ¿Dónde estaba tu preocupación por mí en todo esto? Mi padre lucía incómodo, moviéndose en su silla. Por supuesto que nos importas, María. Pero Carmen siempre ha necesitado más ayuda, más orientación. ¿Y de quién es la culpa?, pregunté. La han estado sacando de sus malas decisiones toda su vida. Tal vez si hubieran permitido consecuencias ocasionalmente, no habría escalado a comportamiento criminal. Mi madre jadeó. Eso difícilmente es justo, María. Siempre las hemos tratado igual a ti y a tu hermana. Carmen, sorprendentemente, negó con la cabeza. No, mamá, no lo han hecho. María tiene razón. Siempre encontraron excusas para mí, siempre encontraron formas de arreglar mis errores. No me ayudó. Solo me hizo pensar que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Mis padres lucían atónitos ante esta admisión. Por primera vez tal vez, Carmen estaba tomando responsabilidad en lugar de desviar la culpa. ¿Entonces qué pasa ahora?, preguntó mi padre, mirando entre nosotras. ¿Carmen va a la cárcel? No, dije. He decidido no presentar cargos, bajo ciertas condiciones. Delineé el acuerdo que Carmen y yo habíamos alcanzado con la ayuda del licenciado Ruiz, el fideicomiso para Diego, los requisitos de terapia y consejería financiera, y la condición de empleo estable. Eso es muy generoso, dijo mi padre, luciendo aliviado. Especialmente después de lo que hizo. Es más que generoso,
aceptó Carmen en voz baja. Es más de lo que merezco. Bueno, dijo mi madre, animándose, todo está resultando para lo mejor, entonces. Carmen se ha disculpado, María está ayudando con Diego, y podemos dejar este asunto feo atrás. No es tan simple, mamá, dije firmemente. La confianza se ha roto aquí. La sanación tomará tiempo, si es que sucede. Y necesita haber límites en el futuro. ¿Qué tipo de límites?, preguntó, luciendo preocupada. Para empezar, necesito que ustedes dos dejen de habilitar el comportamiento de Carmen. No más rescates, no más excusas. Necesita mantenerse en pie por sí misma, con apoyo apropiado que no perpetúe la dependencia. Mi padre asintió lentamente. Eso parece razonable. Y necesito que respeten que mi relación con Carmen será diferente ahora. Estaré involucrada en la vida de Diego porque lo amo y quiero lo mejor para él. Pero Carmen y yo no seremos cercanas como lo fuimos una vez, al menos no por mucho tiempo. Mi madre lucía afligida. Pero somos familia. Necesitamos mantenernos unidos, especialmente ahora. Ser familia no significa tolerar abuso, mamá, dije gentilmente. Lo que Carmen hizo fue abusivo. Trató de usar mi dolor para manipularme, para aprovecharse de mí en mi momento más vulnerable. Eso tiene consecuencias, incluso dentro de una familia. El resto de la cena fue silencioso, mis padres procesando esta nueva realidad. Cuando se fueron, mi padre me abrazó fuertemente, susurrando, «Estoy orgulloso de ti, María». Ricardo también lo estaría. Mi madre me abrazó también, pero sus ojos estaban tristes, ya llorando la dinámica familiar idealizada que siempre había pretendido que teníamos. Carmen fue la última en irse. En la puerta, dudó. «Realmente lo siento», dijo otra vez. No solo por el testamento y las mentiras, sino por todo. Por los años de competencia y celos, por no ser la hermana que merecías. Lo sé, respondí. Y espero que la terapia te ayude a entender por qué tomaste estas decisiones. Diego merece una madre que sea emocionalmente saludable y honesta. ¿Crees que alguna vez me perdonarás?, preguntó. Consideré la pregunta cuidadosamente. No lo sé, respondí honestamente. Pero estoy dispuesta a ver a dónde nos lleva este nuevo camino. Por el bien de Diego, y tal vez algún día por el nuestro también. 6 meses después, me encontré otra vez en nuestro jardín cuando Carmen me contactó por una nueva crisis. La guardería de Diego la había contactado múltiples veces por retrasos repetidos y señales de negligencia. Cuando vi a Carmen esa noche, inmediatamente olí el alcohol. Había caído en un problema de adicción. «Estás bebiendo otra vez», establecí, mientras se balanceaba frente a mi puerta. «Todo se está desmoronando», sollozó. «El trabajo, el apartamento, no puedo manejarlo». A pesar de mi agotamiento, sabía que Diego necesitaba ayuda. «Entonces vas a un centro de rehabilitación», dije firmemente. «Y Diego se queda conmigo mientras tanto». Después de una larga resistencia, Carmen aceptó. Se inscribió en el Centro de Terapia Nuevos Horizontes mientras yo me hacía cargo temporalmente del cuidado de Diego. Las primeras semanas fueron un desafío, pero gradualmente ambos nos acostumbramos a la nueva rutina. Javier, el verdadero padre de Diego, intentó hacer contacto durante la ausencia de Carmen. Dados sus antecedentes penales y órdenes de arresto pendientes, solicité una orden de alejamiento. Después de violar la orden, fue arrestado. Después de 3 meses de tratamiento intensivo, Carmen hizo progresos notables. «Le diste la estabilidad que yo no pude», admitió durante nuestra primera visita supervisada. 1 año después, Diego vivía alternativamente con ambas, 3 noches con Carmen, 4 conmigo.
Esta solución funcionaba para todos. Carmen mantenía su sobriedad, y Diego tenía 2 hogares amorosos. Alejandro, mi nueva pareja, apoyó completamente nuestra situación familiar inusual. Le das a Diego algo invaluable, dijo, le muestras que la familia también puede ser elegida. 2 años después de la muerte de Ricardo, mientras estaba una vez más en nuestro jardín mirando los bulbos de primavera emerger de la tierra, mi vida no se parecía en nada a lo que había imaginado. Era una viuda de 36 años que se había convertido en segunda madre de mi sobrino, navegando las complejidades de apoyar a una hermana adicta mientras construía una nueva relación con un hombre que entendía que mi corazón tenía espacio para muchos tipos de amor. Diego, ahora de 3 años y medio, pasaba 3 noches a la semana con Carmen y 4 conmigo, un arreglo que funcionaba para todos nosotros. Carmen mantenía su sobriedad a través de reuniones diarias, terapia semanal y el tipo de dedicación humilde a la recuperación que había reemplazado sus patrones anteriores de drama y manipulación. Mi relación con Alejandro se había profundizado en algo que no había esperado encontrar otra vez, no un reemplazo por lo que tuve con Ricardo, sino un tipo diferente de sociedad construida sobre valores compartidos y la realidad de la vida que realmente estaba viviendo en lugar de la que había planeado. La Fundación Ricardo Herrera continuó creciendo, ofreciendo becas a estudiantes de derecho de primera generación y apoyando programas que ayudaban a familias a navegar desafíos legales. Diego me acompañaba a menudo a eventos de la Fundación, encantando a donantes con su curiosidad y recordando a todos por qué trabajábamos para construir sistemas de apoyo más fuertes para familias vulnerables. Mis padres también habían evolucionado, aprendiendo a apoyar la recuperación de Carmen sin habilitar su dependencia, y abrazando su papel como abuelos de Diego sin el drama que había caracterizado nuestra dinámica familiar durante años. Mientras Diego corría por el jardín persiguiendo mariposas, su risa resonando contra las paredes de ladrillo de la casa que Ricardo y yo habíamos restaurado amorosamente, pensé en la naturaleza impredecible de la sanación. Ninguno de nosotros había emergido de la crisis sin cambios. Carmen había confrontado sus demonios y encontrado sobriedad. Diego había experimentado trauma temprano pero estaba rodeado de amor y estabilidad. Mis padres habían aprendido a amar sin habilitar. Y yo había descubierto reservas de fuerza y capacidad para el amor que nunca supe que poseía. La traición que nos había llevado al borde de la fractura permanente finalmente nos había forzado a construir algo más honesto y sostenible. No la familia idealizada que mi madre siempre había querido, sino una familia real que podía soportar dificultades sin sacrificar el bienestar de nadie. Tía María, mira, gritó Diego, sosteniendo un diente de león que había recogido. Flor de deseos. Me arrodillé a su lado, observando mientras cerraba los ojos firmemente y sopló las semillas al aire primaveral. ¿Qué pediste?, pregunté. Que todos sean felices, dijo con la sabiduría fáctica que poseen los niños. Mirando a este niño brillante y resiliente que me había enseñado tanto sobre el significado de la familia, me di cuenta de que su deseo ya se estaba haciendo realidad, no de la manera que cualquiera de nosotros había imaginado originalmente, sino de la manera que más importaba. Si hay una cosa que compartiría con cualquiera que enfrente traición dentro de su familia, es esto: protégete con documentación y límites, pero también mantente abierto a la posibilidad de que las personas puedan cambiar cuando enfrentan consecuencias reales y reciben apoyo apropiado. Las personas que realmente te aman respetarán esos límites y harán el trabajo necesario para reconstruir la confianza. Y a veces, las traiciones más dolorosas nos fuerzan a encontrar una fuerza que no sabíamos que teníamos y a crear familias que están construidas sobre elección y compromiso en lugar de solo lazos de sangre. Pero nuestra historia no terminó ahí. 4 años después de la muerte de Ricardo, cuando pensé que finalmente habíamos encontrado la estabilidad, una nueva crisis pondría a prueba todo lo que habíamos construido. Todo comenzó con una llamada inesperada un martes por la mañana de octubre. Estaba en mi oficina revisando los planos de un nuevo proyecto de renovación cuando mi móvil sonó, mostrando un número que no reconocía. ¿Señora Herrera? La voz era profesional pero tensa.
Soy la doctora Carmen Morales del Hospital Gregorio Marañón. Estoy llamando sobre Diego Weber. Ha sido ingresado en urgencias. Mi corazón se detuvo. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? Diego está estable ahora, pero ha sufrido una reacción alérgica severa. Necesitamos localizar a su madre, Carmen Weber. Los números que tenemos en su archivo no responden. Voy para allá inmediatamente, dije, ya agarrando mis llaves. Soy su tía y tutora legal secundaria. El trayecto al hospital fue el más largo de mi vida. Diego tenía ahora 5 años, un niño brillante y lleno de energía que había superado completamente sus problemas cardíacos tempranos. La idea de que algo pudiera pasarle me aterrorizaba. Cuando llegué a urgencias, encontré a Diego conectado a monitores pero despierto y hablando con una enfermera. Su carita se iluminó cuando me vio. «Tía María», gritó, extendiendo sus bracitos hacia mí. «Hola, mi amor», dije, abrazándolo cuidadosamente. «¿Cómo te sientes?» Mi garganta se puso rara y no podía respirar bien, explicó con la honestidad directa de un niño de 5 años. Pero la doctora me dio medicina y ahora estoy mejor. La doctora Morales, una mujer en sus 40 con expresión seria, me llevó aparte. Diego sufrió anafilaxia, una reacción alérgica severa. Según lo que pudimos obtener de él, comió algo en el colegio que contenía frutos secos. ¿Sabía que era alérgico? Me quedé helada. No. Nunca había mostrado signos de alergias alimentarias. ¿Estás segura? Los análisis lo confirman. Es una alergia severa que podría haber sido fatal si no hubiera recibido tratamiento inmediato. Necesitamos hablar con su madre sobre el protocolo de emergencia y la medicación que necesitará llevar siempre. ¿Dónde está Carmen?, pregunté, sintiendo una familiar sensación de preocupación. Ese es el problema, dijo la doctora. Hemos estado intentando localizarla durante 3 horas. El colegio dice que no respondía a sus llamadas tampoco. Mientras Diego dormitaba después del tratamiento, salí al pasillo para intentar contactar a Carmen. Su móvil iba directo al buzón de voz. Llamé a su trabajo, una clínica de rehabilitación donde había estado trabajando como consejera durante el último año, y me dijeron que había llamado diciendo que estaba enferma. Una sensación fría de déjà vu me invadió. Era demasiado similar a lo que había pasado cuando Carmen comenzó a beber de nuevo hace 3 años. Decidí ir directamente a su apartamento. Dejé a Diego bajo el cuidado de las enfermeras con la promesa de volver en 1 hora, y conduje a través de Madrid con el corazón acelerado. El apartamento de Carmen estaba en un edificio modesto en Carabanchel, financiado en parte por el fideicomiso que habíamos establecido años atrás. Toqué el timbre repetidamente sin respuesta. Finalmente, un vecino mayor me reconoció. ¿Es usted la hermana de Carmen?, preguntó. Ha estado muy extraña últimamente. Música alta a horas raras, visitantes que van y vienen. ¿Ha visto a Carmen hoy?, pregunté. No desde anoche. Había mucho ruido, voces gritando. Pensé en llamar a la policía, pero ya sabe cómo son estos jóvenes. Con manos temblorosas, usé la llave de emergencia que Carmen me había dado años atrás. El apartamento estaba en caos completo, botellas vacías por todas partes, ropa tirada, platos sucios apilados en el fregadero. El olor a alcohol rancio impregnaba el aire. Encontré a Carmen dormida en el sofá de la sala, todavía vestida con la ropa del día anterior. Junto a ella había una botella de vodka casi vacía y lo que claramente eran restos de drogas en una mesita de café. Carmen, la sacudí suavemente, luego más fuerte. Carmen, despierta. Sus ojos se abrieron lentamente, vidriosos y confundidos. ¿María? ¿Qué? ¿Qué hora es? Son las 3 de la tarde.
Diego está en el hospital. Esas palabras la despertaron como una bofetada. Se sentó bruscamente, pálida como el papel. ¿Qué? ¿Qué le pasó a Diego? Tuvo una reacción alérgica severa en el colegio. Casi se muere, Carmen. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no respondías al teléfono? Carmen se llevó las manos a la cabeza, claramente tratando de recordar. Yo. Había salido anoche. Con unos amigos. No recuerdo. ¿Está bien? ¿Mi bebé está bien? La desesperación en su voz era real, pero también lo era el olor a alcohol y las evidencias de su recaída por todo el apartamento. Está bien ahora, pero Carmen. ¿Qué es esto? Señalé las drogas en la mesa. No es lo que parece, dijo automáticamente, luego se detuvo. Había aprendido en terapia a no mentir inmediatamente. Está bien, si es lo que parece. Pero solo ha sido esta vez, lo juro. Carmen, hay botellas vacías por todo el apartamento. Esto no es, solo esta vez, punto. Se quebró entonces, llorando con los sollozos profundos de alguien que sabe que ha arruinado todo otra vez. No podía más, dijo entre lágrimas. El trabajo, la presión, todos esos adictos contándome sus historias. Me recordaba a mí misma. Y luego conocí a Ramón. ¿Quién es Ramón? Un tipo que conocí en el trabajo. Él me ayudaba a relajarme. Decía que merecía divertirme un poco después de todo lo que había pasado. El patrón era dolorosamente familiar. Carmen había encontrado a alguien que validaba sus peores impulsos, alguien que la convencía de que merecía escapar de sus responsabilidades. Carmen, necesitas ayuda. ¿Otra vez? No, dijo inmediatamente. No puedo volver a rehabilitación. Diego me necesita. Y mi trabajo. Diego casi murió hoy y tú estabas aquí inconsciente, dije con más dureza de la que había pretendido. Tu trabajo va a despedirte cuando se enteren de que estás usando drogas otra vez. No tienes elección. Después de una batalla emocional que duró horas, Carmen finalmente aceptó que necesitaba tratamiento otra vez. Pero esta vez sería diferente. Su recaída había sido con sustancias más fuertes que el alcohol, y había estado mintiendo durante meses sobre su estado. De vuelta en el hospital, Diego me preguntó dónde estaba su mamá con la directidad inocente de un niño de 5 años. Mami está enferma otra vez, le expliqué suavemente. Va a ir a un lugar especial para ponerse mejor, como la otra vez. ¿Y yo me quedo contigo?, preguntó. Sí, mi amor. Te quedas conmigo. Pero esta vez había una diferencia crucial. Diego era mayor ahora, más consciente de lo que estaba pasando. Ya no era un bebé que podía ser protegido de la realidad de la situación de su madre. Los días siguientes fueron un torbellino de arreglos. Carmen ingresó en un programa de rehabilitación más intensivo, uno que requería un mínimo de 6 meses de internación. Yo obtuve custodia temporal completa de Diego, pero esta vez tuvimos que involucrar a servicios sociales debido a la severidad de la negligencia. La trabajadora social asignada, Ana Ruiz, era una mujer comprensiva pero firme que había visto demasiados casos como el nuestro. Señora Herrera, me dijo durante nuestra primera reunión, entiendo que ha estado apoyando a esta familia durante años. Pero necesitamos considerar que es mejor para Diego a largo plazo. No podemos seguir exponiendo a un niño a estos ciclos de recuperación y recaída. Carmen puede mejorar, insistí. Lo hizo antes. Y recayó otra vez, señaló Ana. Con drogas más fuertes esta vez. Diego podría haber muerto si la reacción alérgica hubiera ocurrido en casa con ella inconsciente. La realidad de esa declaración me golpeó como un puño.
Diego literalmente podría haber muerto mientras su madre yacía inconsciente a metros de distancia. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté. Que considere solicitar la custodia permanente. Ha sido la figura materna estable en la vida de Diego. El juzgado necesita ver que hay al menos un adulto responsable comprometido con su bienestar. Esa noche, después de acostar a Diego en su habitación en mi casa, una habitación que había mantenido lista para él durante años, llamé a Alejandro. No sé si puedo hacer esto otra vez, le confesé. Diego es mayor ahora. Va a hacer preguntas más difíciles. Va a entender más sobre lo que está pasando con Carmen. Alejandro, que había sido una presencia constante y amorosa en nuestras vidas durante los últimos 2 años, me tomó de la mano. María, has estado criando a ese niño en todo menos en nombre durante años. Eres su madre en todos los sentidos que importan. Pero Carmen es su madre biológica. A pesar de sus problemas, lo ama. El amor no es suficiente, dijo Alejandro gentilmente. Los niños necesitan estabilidad, necesitan adultos en los que puedan confiar para mantenerlos seguros. Carmen ha demostrado repetidamente que no puede ser esa persona. La decisión más difícil llegó una semana después, cuando Carmen me llamó desde el centro de rehabilitación. María, dijo, su voz quebrada. Ana Ruiz vino a verme. Dice que estás considerando pedir la custodia permanente. Carmen. Por favor, me suplicó. Sé que la jodí otra vez, pero es mi hijo. Es todo lo que tengo. Es exactamente por eso que estás en esta situación, respondí, sintiendo las lágrimas quemando mis ojos. Diego no es tu posesión, Carmen. Es un niño que necesita estabilidad y seguridad. Puedo cambiar. Puedo hacerlo mejor esta vez. Eso dijiste la última vez. Y la vez antes de esa. ¿Cuántas oportunidades más necesitas mientras Diego sufre las consecuencias de tus recaídas? El silencio se extendió entre nosotras. Finalmente, Carmen habló, su voz apenas un susurro. ¿Qué tengo que hacer para mantenerlo? Honestamente, no lo sé si puedes. Pero si hay alguna posibilidad, tienes que completar no solo este programa, sino también al menos 2 años de sobriedad demostrada, empleo estable y un lugar apropiado para vivir. Y aún así, sería custodia compartida, no completa. Esos son años, dijo. Sí, son años. Años en los que Diego necesita estabilidad, no promesas. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina llorando por la pérdida de la hermana que había esperado que Carmen pudiera llegar a ser, por el niño que había perdido demasiada confianza en los adultos demasiado joven, y por mí misma, que había tenido que convertirme en la madre que nunca había planeado ser. Pero también lloré de alivio, porque finalmente estaba tomando la decisión que debería haber tomado años atrás, poner el bienestar de Diego por encima de todo lo demás, incluyendo mi esperanza de que Carmen pudiera cambiar. La audiencia de custodia se programó para 3 meses después. Durante ese tiempo, Diego comenzó terapia infantil para ayudarle a procesar los cambios constantes en su vida. También trabajamos con un alergólogo para desarrollar un plan de manejo de sus alergias alimentarias, algo que Carmen nunca había tomado en serio. ¿Por qué mami no puede vivir con nosotros?, me preguntó Diego una noche mientras leíamos cuentos antes de dormir. Porque mami está enferma, y cuando está enferma, a veces toma decisiones que no son seguras para ti, expliqué con la honestidad que su terapeuta había recomendado. ¿Pero me quiere?, preguntó, sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Ricardo, llenos de confusión. Sí, mi amor, te quiere muchísimo. Pero a veces el amor no es suficiente para mantener a las personas seguras. Por eso estás aquí conmigo, donde siempre estarás seguro y cuidado. En la audiencia, el juez escuchó testimonios de Ana Ruiz, del terapeuta de Diego, de su colegio y de mí.
Carmen asistió por videoconferencia desde el centro de rehabilitación, luciendo frágil pero sobria. Señora Weber, dijo el juez, entiendo que ama a su hijo, pero el tribunal debe considerar el patrón de negligencia y los riesgos repetidos para la seguridad del menor. Lo sé, su señoría, respondió Carmen. Solo pido la oportunidad de demostrar que puedo cambiar. Ha tenido múltiples oportunidades, respondió el juez. Este tribunal otorga la custodia legal permanente a la señora Herrera, con derechos de visita supervisada para la señora Weber una vez que complete su programa de rehabilitación y demuestre 1 año de sobriedad. Diego no entendió completamente lo que significaba la decisión legal, pero entendió que su hogar permanente sería conmigo. Esa noche, mientras cenábamos en la cocina donde habíamos compartido cientos de comidas, me dijo algo que me rompió y me sanó el corazón al mismo tiempo. Tía María, ¿ahora puedo llamarte mamá? Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras asentía. Si quieres, mi amor. Sería un honor. Carmen completó su programa de rehabilitación 8 meses después, pero las visitas supervisadas fueron difíciles para todos. Diego, ahora de 6 años, había desarrollado ansiedad alrededor de estas reuniones. A menudo lloraba antes y después, preocupado de que su madre se enfermara otra vez. Después de 6 meses de visitas tensas, Carmen tomó una decisión que me sorprendió. María, me dijo después de una visita particularmente difícil donde Diego había tenido una crisis de pánico, creo que necesito irme de Madrid. ¿Irte? ¿A dónde? Hay un trabajo en un centro de rehabilitación en Barcelona. Es una oportunidad de empezar de nuevo, sin todos los recordatorios de mis errores pasados aquí. ¿Y Diego? Carmen miró hacia la sala de juegos donde Diego estaba construyendo con Lego, evitando cuidadosamente mirar hacia nosotras. Míralo, María. Está aterrorizado cada vez que me ve. No está sanando mientras yo esté aquí recordándole constantemente el caos de sus primeros años. Carmen, no tienes que irte. ¿Podemos trabajar en esto? No, dijo firmemente. Por una vez en mi vida, voy a poner las necesidades de Diego por encima de las mías. Él necesita estabilidad, y tú se la das. Necesita sentirse seguro, y mi presencia le roba esa seguridad. 2 semanas después, Carmen se mudó a Barcelona. Mantuvimos contacto a través de videollamadas ocasionales y cartas, pero Diego comenzó a alejarse de maneras que no había visto antes. Mamá Carmen va a volver, me preguntó unos meses después del traslado. Puede visitarnos a veces si quieres ver. Pero este es tu hogar, conmigo y con Alejandro. Bien, dijo sonriente, volviendo a sus juguetes. Esa respuesta simple me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué era lo correcto para Diego. Alejandro y yo nos casamos el año siguiente, en una ceremonia pequeña en el jardín de nuestra casa, la casa que Ricardo y yo habíamos restaurado, pero que ahora era verdaderamente un hogar familiar. Diego fue nuestro portador de anillos, orgulloso en su pequeño traje, finalmente parte de una familia estable y amorosa. La Fundación Ricardo Herrera expandió sus servicios para incluir apoyo a familias adoptivas y tutores legales, ayudando a otros que, como yo, se encontraron criando niños en circunstancias difíciles. Carmen mantuvo su sobriedad en Barcelona y eventualmente se convirtió en directora del centro donde trabajaba. Nuestras conversaciones se volvieron menos frecuentes pero más genuinas, sin la tensión constante de preocuparnos por su próxima recaída. Diego prospera. Ahora tiene 8 años, es brillante en el colegio, y ha desarrollado una pasión por la construcción, probablemente inspirado por todas las renovaciones que ha visto en mi trabajo. Ya no pregunta sobre su otra vida o se preocupa por cuándo su mamá Carmen podría regresar. Para él, Alejandro y yo somos ampliamente mamá y papá, y nuestra casa es ampliamente hogar. A veces pienso en cómo habría reaccionado Ricardo a todo esto. Creo que estaría orgulloso, no solo de cómo protegí su memoria contra las mentiras de Carmen,
sino de cómo convertí nuestra tragedia en una oportunidad de crear una familia diferente pero igualmente amorosa. La vida me enseñó que el amor viene en muchas formas. El amor romántico que compartí con Ricardo. El amor maternal feroz que siento por Diego. El amor maduro y estable que comparto con Alejandro. E incluso el amor complicado pero real que todavía siento por Carmen, un amor que aprendí a expresar estableciendo límites en lugar de rescates. Nuestra familia no convencional encontró su camino hacia la felicidad no a pesar de las tragedias que enfrentamos, sino a través de ellas. Aprendimos que a veces amar a alguien significa dejarlo ir, que la familia se define por elección y compromiso tanto como por sangre, y que la sanación es posible incluso después de las traiciones más profundas. ¿Han tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia? ¿Cómo navegaron esas conversaciones dolorosas mientras dejaban espacio para la sanación y el crecimiento? Compartan sus experiencias en los comentarios abajo, y no olviden dar like y suscribirse si esta historia resonó con ustedes. Su apoyo me ayuda a continuar compartiendo estas lecciones de vida difíciles pero importantes. Gracias por escuchar, y recuerden que la sanación no es lineal, pero siempre es posible cuando combinamos amor con responsabilidad.